Pensamientos, recuerdos, revisar momentos. Parece que empezó todo ayer, y a la vez hace una eternidad. Aún me acuerdo cómo empezó, por decirlo de alguna forma, todo. Porque no tiene una fecha concreta de inicio. Fue y es una época que no tiene fin. Una época difícil, dura pero de superación, y de aprender a valorar lo que importa más. Antes de tener el Crohn, Álvaro era un niño alegre, contento, guapísimo. Lo primero y lo que más se me ha quedado grabado en la memoria, de cuando empezó, mejor dicho, cuando brotó esta lucha de mi hermano, era verlo tan pequeño, con tan solo 9 años, dejar de comer para retorcerse de dolor en el sofá, agarrándose la barriga, la cual desaparecía por momentos, ya que al pillarla en plena época de crecimiento hizo que su cuerpo no pudiera absorber lo necesario de los alimentos, dejándolo delgadito y sin poder crecer. Pero no era lo único en lo que le afectó, sus articulaciones y todo él se debilitó, haciendo que enseguida que le cogías con un poco de fuerza le doliera. Sí, la familia, los amigos al lado tuyo es genial. Claro, porque cuando te encuentras mal, necesitas, no sé, cada uno a su nivel, pero todo el mundo necesitamos, pues eso, pues que te entiendan, o que estés allí con cara de que te duele la barriga y todo, y que ellos sepan que te encuentras mal. Sí, claro, es importantísimo. Fuimos notando síntomas. A finales del 2009 coincidió época de invierno. Como es un periodo de gastroenteritis, pues iba observando. Pero la cosa se alargó mucho, fui al doctor, aún creíamos que era esto por culpa del invierno. Pero bueno, sacamos de lo malo unas cuantas risas, haciendo pequeñas bromas para que no le afectara mucho y así poder llevarlo mejor. Como sus bombas fétidas y sus constantes visitas al baño. Nos reíamos de ello, lo exagerábamos, con las bromas para que se riera y no se sintiera mal. No era cosa suya, era su estómago que no iba bien y estaba avisando a lo grande. No encontraban una respuesta a esto, iba la cosa controlándose, a ver cómo iba evolucionando, hasta que fuimos a la pediatra. Un buen día salió Álvaro del colegio, ya había pasado casi 5 meses largos, me comentó que había sacado un poquito de sangre, digo pues vamos a la doctora, y la pediatra ya nos remitió al Hospital Juan 23 de aquí de Tarragona. Lo ingresaron a mitad de año ya, le estuvieron haciendo pruebas, le hicieron una ecografía, observaron alguna cosa y luego se le hizo el tránsito, ahí ya ellos ya comprobaron que esto iba camino de Crohn. No había la maquinaria que necesitaban y entonces nos remitieron ya al Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Me la diagnosticaron con 24 años. Cuando me la diagnosticaron, bueno, claro, entre que no sabíamos de qué iba y que los médicos tampoco sabían lo que era, y bueno, tardaron mucho. Bueno, una vez que nos dieron ya fecha para San Juan de Dios, pues se alargó para finales de septiembre-octubre, no sé muy bien. San Juan de Dios ya iban medio orientados. Álvaro se portaba muy bien, entonces se le hizo la gastro y cronoscopia, se certificó 100% que era Crohn, tenía unos 15 centímetros más o menos dañados. El cambio ha sido brutal, cuando me cambié me fui al Hospital de San Pablo, que allí pues, hay un equipo que trata estas enfermedades de inflamación intestinal. Pues es otra historia, que no, un digestivo, ¿no? Que me dijo, tiene usted Crohn, ahora no beba leche y toma cortisona. Y yo dije, vale, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa? Y me tengo que buscar yo la vida. Una vez confirmado que tenía la enfermedad de Crohn, apareció por nuestras mentes palabras, preguntas, miedos que seguían al diagnóstico. Crónico, control, medicina de por vida. ¿Qué es? ¿Funcionará la medicación? ¿Qué le va a pasar? ¿Vigilar los brotes? ¿Pero qué es un brote? ¿Y cómo saber que lo tiene? A mí personalmente no me informaron mucho. Mi médico, cuando me diagnosticó la enfermedad, no me informó. Me informó que era una enfermedad de inflamación intestinal y que me salían llagas en los intestinos y que no bebiera leche
y que no comiera garbanzos, poco más me dijeron. Luego fui yo que busqué la asociación y me informé un poquito, y sobre todo cuando me fui a un hospital donde sabían lo que era. Durante el proceso de los síntomas de Álvaro, de su malestar, antes de certificar que tenía el Crohn, la verdad estaba totalmente perdida, preguntando qué pasaba, qué sucedía, por qué le pasaba esto al crío. Fue bastante desorientativo. Ya decías qué pasa ahora y no sabía muy bien nada, iba perdida. Cuando ya me dijeron que era Crohn, al menos ya sabían ellos qué era lo que había. Yo la verdad no tenía ni idea de lo que era la enfermedad de Crohn y era un poco como pues otra cosa más. Después de las 1000 dudas y preguntas, lo primero es saber qué hacer ahora. Y segundo, Internet para conseguir información. Pero cuidado, al buscar en Internet encuentras casos, páginas que asustan y pueden no entenderse bien. Es peligroso y útil a la vez. Lo primero que preguntamos a los médicos era que cómo le iba a afectar a Álvaro esto del Crohn, cómo iba a ser el tratamiento, el por qué tenía Crohn. Y claro, es una pregunta un poco absurda del por qué tenía Crohn. Lo único que sí que nos decían que quizás había alguien en la familia. Por lo tanto, la cabeza nos daba vueltas pensando que sí, qué familiar podía haberlo tenido, el por qué Álvaro lo tenía. La cabeza te da muchas vueltas y buscas un porqué de esto y la verdad sea dicha, el porqué pues no existe. Me sigue costando asumir la enfermedad cuando tengo un brote. O sea, si no hay brote, se asume bien. Dices, bueno, es lo que hay, ha pasado y más o menos lo llevas. Y cuando crees que tienes asumido todo lo que pasa, viene otro brote y se hace duro. Pero bueno, sí, tienes que asumirlo, es que no hay más vuelta de hoja, no queda otra. Aún hoy me cuesta asimilarlo, no es porque sea nada del otro mundo, pero bueno, y Álvaro el pequeño, un 10, lo ha llevado todo bien, supongo que en su cabecita quizás se haga sus preguntas, pero sí cuesta asimilarlo. Solo una vez se encontró tan mal que lo llevamos de urgencias a Juan 23, pero aquí no pueden, no saben cómo tratarlo, por lo que tuvimos que llamar a Barcelona para saber qué poder hacer y rezar para que no empeorara, ya que la única opción que tendríamos sería ir allí corriendo. Algo que asusta mucho, que solo le puedan visitar y ayudar en un hospital que está a más de 100 kilómetros. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se engloba dentro de lo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal y, como su propio nombre indica, estas enfermedades es una inflamación crónica del intestino. Es decir, en el Crohn, en la enfermedad de Crohn se puede inflamar todo el tubo digestivo, aunque la zona que más se afecta normalmente es la parte final del intestino delgado y el intestino grueso. Esto cursa de manera crónica, es decir, son enfermedades que una vez que debutan no se puede decir que se hayan curado en ningún momento, pero sí que es verdad que hay medicación que la logra controlar o logra controlar los síntomas de manera que tengan la menor repercusión en la vida de los pacientes a lo largo de su evolución. El trato hacia Álvaro con esta enfermedad es normal. Lo único que ha podido variar es observar que no le venga ningún brote. Por lo demás, pues como un niño de su edad, y lo observamos como en todo. Que haga deberes, que se lo pase bien. No ha variado, simplemente el piloto para que no le venga ningún brote. A él lo lleva bastante bien, lo que pasa que claro, cuando se junta con compañeros y eso, claro, a él le limita mucho la agilidad y todo eso, y sí que a él sí que puede que le haya afectado
con el resto de niños de su edad. Pues mi Crohn ha ido evolucionando a mejor, porque con los años aprendes a conocerte. Eso que dicen, es que tienes que escucharte, tienes que conocerte, que parece tan así, pues con los años lo acabas entendiendo, ¿no? ¿Sabes? Claro, el Crohn evoluciona. A ver, te pueden dar más brotes o menos brotes, lo puedes tener más agresivo, menos agresivo, pero tú conforme vas teniendo brotes y vas teniendo tu experiencia, pues vas aprendiendo, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué no, qué... Entonces, claro, evolucionaba mejor en un principio, pues lo controlas más quizás, ¿no? Lo conoces y eso da tranquilidad. Se lo diagnosticaron pocos días antes de cumplir 10 años. Vaya regalo de la vida. Pero bueno, le dieron una tregua a los médicos y no empezó el tratamiento hasta después de su cumpleaños. Ese año se hizo a lo grande, con regalos, su comida preferida y sobre todo con todos nosotros a su lado. Tenía que disfrutar, le esperaban 2 meses duros y en plenas Navidades. El primer tratamiento que se le hizo a Álvaro consistía en estar 2 meses tomando Modulén. Es un preparado alimenticio en que en esos 2 meses el crío no podía comer absolutamente nada, de nada, de nada. Fue una pesadilla para el pequeño y para nosotros. El pobre era un niño con 9 años, no podía comer, aquello era que se te rompía el alma. Hacer la comida en casa, que somos 5, procuráramos que comer en la cocina, pues siempre venía una pequeña olor y Álvaro se nos ponía histérico, se nos ponía nervioso. Fue bastante una pesadilla para él y una pesadilla para nosotros. Por suerte lo consiguió, el campeón, pero fue duro. Hubo algunos momentos que Álvaro cogía algún que otro bajón, decía, pues yo voy a comer. Luego él mismo, y tenía 10 años solamente, sabía que no podía comer y consiguió cumplir esos 2 meses de tomarse su preparado alimenticio. Los primeros medicamentos, todo que llevara algo de cortisona para evitar brotes. Entonces, horroroso. Pero de todas maneras, bueno, es que a mí la medicación tampoco me funcionó muy bien. Los tratamientos básicos no me iban bien. Los tratamientos me los han ido cambiando hasta que bueno, cada persona es diferente, entonces cada uno necesitamos una medicación diferente. Entonces hasta que te la encuentran, es un proceso normal, tampoco es, o sea, los primeros años sabes que vas a ir un poco volado porque te tienen que encontrar el tratamiento que a ti te va bien. Y consecuencia de la enfermedad de la inflamación crónica del intestino, pues se altera la función propia del intestino, que como sabéis es recibir los alimentos, absorber los alimentos para que esos alimentos puedan dar un poco la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales del individuo. Si tú tienes un intestino inflamado, pues lo que pasa es que esa función de digerir los alimentos y absorberlos se pierde, y todo eso conlleva una desnutrición del individuo que es más marcada en los niños. Está en una fase crítica para el crecimiento, con lo cual el niño tiene que tener todas sus funciones bien conservadas. Si en un niño en crecimiento hay una afectación de esta absorción de alimentos y del uso de la energía propia de los alimentos, se produce un frenazo en el crecimiento, una pérdida de peso importante, de la que a veces incluso no se recuperan los niños, con lo cual un poco el objetivo de los médicos que tratamos los niños con enfermedad inflamatoria intestinal o con enfermedad de Crohn es mantener la enfermedad lo más controlada posible para que el intestino y secundariamente el cuerpo humano pueda desarrollar todas sus funciones adecuadamente y el niño crecer, desarrollarse y llegar a ser un adulto en condiciones normales. Pero ya pasaron esos 2 meses tan duros y empezó con Imurolén, unas pastillas con las que ha podido controlar su enfermedad y sin más brotes fuertes, sin grandes sustos. Ha tenido algunos días de malestar, dolor, pero se ha podido llevar. No ha necesitado ingresos por brotes ni intervenciones. No ha parado la enfermedad su vida. Bueno, la idea surgió cuando tenía 21 años y llevaba toda una época de ingresos muy malos por el Crohn, y hubo un tratamiento que me falló, que me dieron unas alternativas que no me gustaron nada, y en ese momento me rebelé contra el mundo y me indigné, que cómo podía ser que una enfermedad que me habían dicho
que era un dolor de barriga, de repente había estado a punto de arrebatarme la vida y pensé que cómo podía ser que no hubieran más recursos para encontrar solución a tratamientos menos arriesgados y que dieran más satisfacción al enfermo. Y empezó a rondar en mi cabeza lo del proyecto de Chronic, de movilizar a la gente, darlo a conocer y a la vez recaudar fondos para poder investigar. He pasado últimamente ahora me acabo de recuperar hace 2 meses, 3 meses que estoy empezando otra vez He pasado 2 años muy malos, sí. 5 operaciones, horroroso. Ha sido la peor etapa de la enfermedad. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de las personas con la enfermedad de Crohn pueden hacer una vida totalmente normal y su vida social puede ser normal, es decir, tienen amigos, van al cole, luego van al trabajo y hacen, la vida que quieren, ¿no? Pero es verdad que hay épocas, en las épocas de brote, que a lo mejor en esa temporada que es puntual y suele ser transitoria, en esa época sí que es más difícil a veces seguir el mismo ritmo que los amigos. Por ejemplo, es posible que un adolescente en época de brote pues no pueda seguir todos los entrenamientos de fútbol que hace, o falte un poco más al cole, o no pueda salir tanto con sus amigos, pero realmente pasada esta época de brote todo suele llegar a la normalidad. E incluso en las épocas más difíciles cada vez hay más ayudas y movimientos sociales para hacer que todo esto sea más normal. Por ejemplo, desde las asociaciones se han hecho folletos, ¿no?, para informar mejor al cole, para que los niños no se queden a margen, o incluso algunos folletos para que si ellos hacen actividades sociales puedan ir al baño en el momento que lo necesiten y así no dejen de salir, no dejen de hacer actividades debido a la enfermedad de Crohn. Pues mira, ahora que me he recuperado y que me encuentro bien, voy a aprovechar y me voy de viaje. Porque es algo que tenía ahí pendiente, ¿no? El coger una autocaravana e irme a... no quiero ir a visitar cosas, simplemente quiero, ver lo que es vivir por ahí, un día aquí, otro allí. Y eso, y son ganas. Cuando pasas un brote, y sobre todo un brote gordo, cuando empiezas a encontrarte bien, es en mi caso un subidón. Es un subidón. Cuando es que después de tanto tiempo encontrándote mal, empiezas a... lo ves todo tan guay, tan genial, que yo quiero aprovecharlo. Porque no se sabe, yo qué sé, si el año que viene o el otro volvería a tener otro bajón. Quiero dar a conocer también el blog de ungramodelocura.com, que cuento las historias de una cronera, como lo digo yo, y tanto hablo de Crohn como de propuestas que salen para luchar en contra de esta enfermedad, como experiencias propias. Mi intención es poder dar ánimos a personas que se encuentren en esta situación o que conozcan a gente que está en esta situación y que puedan sentirse más aliviados o animados, que tener una enfermedad no es el fin, sino es poder ver las cosas desde otro punto de vista y aprender a disfrutarlas aún más. Es súper bueno que nos relacionemos, a mi opinión, con otras personas con la misma enfermedad. Yo creo que es básico, es importantísimo. Empiezas a ver las cosas diferente. Cuando te diagnostican, cuando estás enfermo te hundes. Pero conseguir hablas con gente que le pasa lo mismo, además que tienen los mismos síntomas, porque tu familia te apoya, están allí, te miran, te encuentras bien, pero no tienen ni idea realmente del dolor. Es muy doloroso, físicamente es doloroso. Entonces, hablar con alguien que sabe exactamente lo que tú sientes o cómo te sientes porque no puedes, no puedes hacer un tipo de ejercicio o porque has tenido que cambiar algo en tu vida. Esas cosas, ves que a los demás les ha pasado, es que es básico hablar con gente. De hecho, hay la asociación, en todas las enfermedades hay una asociación en las que la gente, hoy en día con el tema del Facebook y estás en contacto siempre con información, con gente que explica sus problemas, tú le ayudas, luego cuando tú necesitas ayuda ellos te apoyan. Es básico, hay que conocer gente con la misma situación. Sí, importantísimo. Ha seguido creciendo físicamente y sobre todo como persona. Es un adolescente que desde los 9 años, casi 10, ha aprendido a valorar lo realmente importante, la vida, la salud. Es mi pequeño hombrecito, un luchador incansable, que a pesar de todo está alegre y no deja de sonreír y ser feliz, por muchos golpes que le dé la vida. Y a pesar que le pueda costar más las cosas, sigue adelante.
Pero eso no es debilidad, sino lo contrario, fortaleza y valor, porque hace lo mismo que los demás, aunque a veces le cueste un poco más que al resto. No se rinde y sigue hacia adelante.